nada, me gustaría dar las gracias a Rebeca Maldonado, a Teresa Oñate, a Emiliano Castro, a Vanessa Burhan, a María Antonia, de quien surgió la iniciativa en primer lugar en aquel café junto con Rebeca y Teresa de venir aquí y que tanto tiempo después pues, ha fructificado en esta preciosa circunstancia. También a la UNAM, desde luego, por el recibimiento, la hospitalidad y por dar lugar a esta preciosa reunión hispanoamericana sobre la cual pues no tengo palabras. Realmente está siendo una circunstancia maravillosa y única, una experiencia que seguramente permanecerá indeleble en la memoria de, por lo menos, los que estamos viviendo este viaje por primera vez, ¿no? Bueno, mi ponencia, a pesar de lo ambicioso del título, de lo amplio, se centra principalmente en una serie de reflexiones a partir de Tiempo y Ser. Voy a ahorrarme, digamos, consignar la importancia que este texto tiene para los asuntos que nos convocan en este seminario, ¿no? Son de sobra conocidos por todos. Pero respecto a lo que está en juego, a lo que intento poner en juego a partir de estas reflexiones sobre la relación y la copertenencia entre la ontología estética y la historia del ser en este texto de Heidegger, pasan por comprender cómo en la historia del ser planteada a partir de esta ontología estética, simultaneidad y en prospectividad, que hay en juego por lo que respecta a una torsión que tiene que ver con la teología política, es decir, aquello que ya Deleuze decía y que también Foucault señalaba cuando hablaba de la tendencia que la modernidad había tenido a las grandes unidades, ¿no? Que me estaba resonando también en la conferencia de María Antonia. Digamos que daba por sentado que había una dirección, pero sin embargo obviaba que la temporalidad que compete o que toca en suerte al límite es la del aión, es la del pasado, presente y futuro a la vez, y que, por tanto, todos estos paradigmas modernos, metafísicos, evidentemente, pues solo consideraban, por lo que iba, digamos, desde la pluralidad a la unidad y desde el pasado al futuro, ¿no? Claro, les hacía mención a que si observábamos el límite en la temporalidad que le toca, pues que la tendencia entrópica podía disolverse, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si viajábamos a la inversa, ¿no? Si desde la unidad íbamos a la pluralidad. En fin, con esta breve introducción vamos a sentar o vamos a centrar la reflexión a partir del hecho de que la filosofía de Heidegger en Tiempo y Ser, su pensamiento, se determina y se orienta desde el proyecto de pensar el ser sin el ente, es decir, de pensar el ser desde el ser. Pero la pregunta que surge también es, ¿lleva a cabo Heidegger realmente este proyecto de pensar el ser sin el ente? Y, sobre todo, especialmente teniendo en cuenta una cosa que llama profundamente la atención para aquel que se dirigiera por primera vez a este texto, es que el modo escogido para pensar la copertenencia esencial de tiempo y ser en aquello que les es propio será el estar presente, el am present. Bien, a partir de esta primera perplejidad, es decir, nos preguntamos si la propia índole, incluso de la relación entre ser y ente, permite llevar a cabo tal proyecto, es decir, pensar el ser sin el ente, y si incluso es legítimo. Por su parte, sabemos evidentemente que el preguntar por el ser a partir del ente es algo que nos viene dado a partir de la historia de la metafísica, ¿no? Y de su hegemonía histórica. La metafísica, por su parte, comprenderá al ser como presencia de lo presente y, por tanto, como asidero, ¿no? A partir del cual puede pensarse y asegurarse cognoscitivamente la realidad en cuanto tal, es decir, a partir de donde puede preverse y, por tanto, conocer, en el sentido que la modernidad especialmente da a este verbo. Pero hemos de atender, a su vez, a que, del otro lado, si Heidegger asume precisamente a la metafísica como el destino más íntimo del ser,
Es decir, aquel en el cual el mismo ser se revela como inasible y oculto bajo las múltiples figuras y transformaciones que dentro del esquema metafísico en sus diversas declinaciones, donde el metaente o el supraente o el hiperente o el Dios siempre desplazado por otra parte, ha conocido durante este reinado, y a partir, por otra parte, de cuya aceleración y situación en el límite a partir del pensamiento de Nietzsche y sobre todo de la interpretación que hará Heidegger después de la voluntad de poder, determinándola como voluntad de voluntad, acaba ahí por restallar la imposibilidad de pensar el ser desde la propia imagen de fundamento que gobernaba hasta entonces. Por lo tanto, si la metafísica misma en su final y en su eclosión ha revelado la esencia más propia del ser como desocultamiento, es decir, como ocultamiento, donde hemos de leer el ocultarse a sí mismo en favor de su dar, entonces la posibilidad de pensar el ser sin el ente ha de pasar por pensarlo desde aquello que el propio Heidegger le atribuye como lo más propio de sí, su ocultación destinal en la metafísica y en las estructuras configuradas desde tal posición respecto al ser. ¿Qué significado adquiere entonces a partir de aquí, a partir de estos elementos que hemos puesto en juego, este proyecto de pensar el ser sin el ente? ¿Qué significado hemos de atribuirle y a qué atiende? Bien, bueno, ante todo sabemos ya, sobre todo desde el redescubrimiento del Aristóteles griego, que debemos especialmente a Teresa Oñate, pero que bajo mi punto de vista también planea en Tiempo y Ser, en Heidegger, comprendemos desde luego que el ser es primero causal y modalmente con respecto al ente. Y por tanto el modo apropiado de pensarlo no podría ser en ningún caso a partir del ente, circunstancia a la que yo considero que de algún modo ya alude Heidegger cuando hace retrospección sobre el proyecto de Ser y Tiempo, ¿no? Es decir, el delineamiento de esa ontología regional a partir del cual podría accederse a la ontología fundamental, pues digamos estaría equivocado en su dirección, ¿no? Asumimos entonces, por el contrario, que el ser ya rige e impera en la presencia plural de lo ente en cuanto tal y que ya se está siempre en el ser, es decir, y sobre todo que ya se está en su apelación, ¿no? Pero esta estancia en el ser se declina de múltiples maneras, es decir, se declina dependiendo del modo en que aparezca esta apelación, de la forma en que se responda a ella y sobre todo, porque determina estas, del propio modo en que esta apelación sea comprendida, es decir, desde la importancia que esta apelación tenga para la propia configuración de sentido en la cual surge. Por ejemplo, la metafísica de la voluntad de voluntad, es decir, se determinará precisamente desde el hecho de que ya no se siente vinculada a ninguna clase de apelación, ¿no? Es decir, hay aquí lo que Heidegger denominará una carencia de la carencia, ¿no? De ahí que en ella también diga que del ser ya no queda nada. Así, toda pluralidad dada implica ya siempre una pregunta y una respuesta sobre el carácter de su unidad. Y toda estructura de realidad concebible, toda comprensión del ser del ente, comprenderá una reflexividad sobre sí misma. Complica y se organiza a partir de la cuestión que inquiere por su sentido y unidad. Por su parte, hemos dicho antes que el ser se da pluralmente en las múltiples y diversas transformaciones de sí mismo, en las cuales se resguarda, se oculta en favor de ellas, se oculta ese ser o ello que da, que aparece en Tiempo y Ser y que llega a decir que fluctúa en lo diabólico en ocasiones, ¿no? Y entonces admitimos que el ser no puede ser la respuesta a la pregunta que se sostiene precisamente desde su misma esencia, es decir, en su tener lugar como acción desocultante. El ser se da primeramente como pregunta, una pregunta que de hecho remite reflexivamente a sí, es decir, que apela, que remite a su propio suelo, pero que no puede responderse con la propia pregunta misma, es decir, no se puede convertir en una proposición, eso lo sabemos, ¿no? No se puede pontificar a partir del lenguaje y a la cual tampoco le valen las respuestas que a partir de ella se puedan disponer, porque estas por igual se tensan desde aquello que propiamente intentarían responder. Es decir, en tanto principio, el ser es la condición de demostración y no aquello que pudiera ser demostrado, ¿no? Luego, en aparente contradicción con el propósito bajo el cual determina Heidegger su tarea en Tiempo y Ser, es decir, de pensar el ser sin su remitencia al ente,
cómo ha de entenderse esta atención al estar presente antes señalado, cómo ha de comprenderse su elección como lugar eminente a partir del cual pensar el ser desde el ser. ¿Por qué el estar presente? ¿Por qué la acción de la entidad es el lugar escogido por Heidegger para desenvolver, según parece, precisamente su proyecto de pensar el ser sin el ente? Atendiendo precisamente a este intento de pensar el ser desde el ser, Heidegger parece acudir a la reflexión a partir del estar presente. Esto habría de entenderse, en mi consideración, no como una recaída en el modo habitual de pensar el ser propio de la metafísica, de manera que Heidegger subrepticiamente se precipitara de nuevo en ella, ¿no? Y demostrara así indirectamente la imposibilidad del proyecto de hablar sobre el ser. Es decir, la experiencia del fracaso del decir que Heidegger señala en el protocolo, es decir, no se trata de una serie, de una concatenación de enunciados que pretendan hacer una definición propositiva del ser, sino que remite precisamente a esa experiencia del olvido del ser que le pertenece esencialmente, no transita por aquí. Entonces, hemos de atender al hecho de que el modo de ser del ser es precisamente el destinarse ocultándose en las diversas declinaciones y figuras que han venido a configurar aquello que conocemos como metafísica. Luego, Heidegger no se sumerge de nuevo en ningún caso en la estructura fundamental de la metafísica, sino que piensa el ser desde el reconocimiento esencial de que éste se da como configuración estructural metafísica en la cual se da a la vez que se oculta y de esa manera promueve su olvido. El proyecto de pensar el ser sin el ente, de este modo, es perfectamente coherente en este sentido en cuanto atiende a pensar el ser desde el ser, comprendiendo antes que nada que este se da históricamente en sus declinaciones como ser del ente y que lo propio del ser es darse de este modo. Lo indagado, entonces, no es, digamos, aquello que este modo implica, sino el propio modo de darse. Heidegger estaría centrándose en el darse ya y no en lo que implica las estructuras dadas diversas a partir de este darse. Bien. Por su parte, el estar presente como modo de haber comprendido el ser se nos brinda, habíamos dicho, en tanto declinación primordial dada en la historia de la filosofía, una historia que principalmente sería metafísica. Heidegger se estaría ya situando de esta manera, es decir, por lo que refiere al desenvolvimiento de su proyecto de pensar el ser desde el ser, en una historia del ser que habríamos de comprender como el despliegue retrospectivo de sus transformaciones en la historia de la filosofía y aún más en la comprensión de que este despliegue apunta precisamente a lo más propio que le corresponde en cuanto tal, es decir, a su apropiación expropiadora de sí como historicidad, es decir, como vínculo y unidad de todas estas configuraciones estructurales de sentido de la pluralidad zóntica a través de las cuales se oculta en su donación y cuya remitencia causal, es decir, de estas estructuras, lo ha emplazado como fundamento y, por tanto, como asunto para el pensar, como asunto de la filosofía. Hemos de pensar así en la dimensión del ser como nexo de estas destinaciones. Heidegger dirá así, en Tiempo y Ser, dirá: lo histórico de la historia del ser se determina manifiestamente por y solo por cómo acontece el ser. Es decir, está refiriendo al modo. Y esto quiere decir, de acuerdo con lo que se acaba de exponer, por la manera como se da el ser. El pensar se encontrará así ante el ser en la medida que éste se dona en sus plurales envíos y destinaciones epocales y, por tanto, ya no ante el ser. Es decir, el pensar que está poniendo un poco Heidegger ya no se encuentra estrictamente ante el ser, sino ante su darse. Es decir, lo está pensando como modo, como acción. El ser pertenecería así al dar y a un dar en el cual se da él mismo a la vez que se retira, que se oculta. Pero en esta pertenencia al propio acontecer expropiador, tomo aquí la traducción que hace Teresa Oñate, bajo mi punto de vista, muy acertadamente, del Leibniz, ¿no? Y que contrasta con el acaecimiento apropiador o acaecimiento empropiador, en fin, traducciones que debemos a José Luis Molinuevo, a Félix Duque y a
entre las cuales, digamos, pues hay un precioso debate que invito siempre a hacer, ¿no? En cualquier caso, en esta pertenencia al dar propio del acontecer expropiador, en el cual tiempo y ser se apropian en su copertenencia, la historia del ser como historia de las declinaciones y figuraciones de aquel en las cuales éste es olvidado a favor del don y pensado a partir de él como fundamento, esta historia se ha cancelado. Es decir, ha llegado a su final. Por eso también coincidía antes con Rafa Moreno cuando decía que ya se está en otro lugar. O sea, que podríamos centrarnos en lo que ya ha acontecido y no solo en lo que se promete o se quiere que acontezca en este sentido, ¿no? Y ha llegado a su final porque su ocultamiento se ha desvelado en cuanto a tal, es decir, se ha desvelado como esencia del ser. Así, no solo aparecería el don a partir de este reconocimiento de la pertenencia del ser al dar, es decir, el ente en su organización diferencial, respectiva, que aparece antes que nada en esta relacionalidad que estamos aquí explicitando y que por otra parte lo hace a través del lenguaje, sino que también aparece el propio ser como don de este dar. Dirá Heidegger que el ser pertenece al dar, que pertenece al destinarse y que se apropia, expropiándose en el dar. Pero entonces el ser también se alumbra en su condición velada y por lo tanto la verdad del ser pertenecería a su acción, una acción en la cual él mismo se expropia, se oculta, pero que ante todo nos lleva a decir que el ser es ante todo acción, una acción posibilitante del estar presente, es decir, de la entidad, mediante la cual éste se oculta a su vez. Por tanto, posibilita así el desocultamiento del óntico, que se dona en la posibilidad, o sea, se dona en la posibilización del ente en el como logos, ¿no? Bien, pensar el ser desde el ser implica para nosotros, por tanto, pensar al ser desde su carácter histórico destinal y, por tanto, ya fuera de la configuración momentánea en la que éste se nos muestre, ¿no? Es decir, pensarlo a partir de la presencia que juega en este estar presente desocultante que nos lega la historia de la metafísica, en la cual el olvido del ser nos remite precisamente a su ocultamiento, ¿no? Este es el modo de pensarlo, o sería el modo de pensarlo en lo que tiene de propio, es decir, su expropiarse en el dar que dona la presencia mediante la acción del estar presente. Preguntamos ahora, ¿qué es lo propio de esta presencia que entra en juego en la acción del estar presente a partir de la cual se da el desocultamiento del ente? Aquí, desde luego, entra en juego ya la cuestión del tiempo, ¿no? Como sabemos. Procuro mantener un esquema afín a más o menos cómo distribuye Heidegger el propio texto de tiempo y ser, y en concreto aquí entra en juego lo que él denomina como tiempo auténtico, es decir, no la presencia inminente de lo óntico en su constante exhortación a ser percibido o a ser usado, es decir, no la habitual red de sugestiones que continuamente parecen solicitar al pensar, sino aquella presencia comprendida como unidad y entidad simples a partir de la cual, en orden a la cual, se determina no solo el compuesto, sino también su organización, es decir, su determinación topológica como mundo, es decir, en su diferencia con respecto a una pluralidad respectivamente dada que se organiza diferencialmente en esa respectividad. Bien, esta presencia, dirá Heidegger, requiere de aguardarla, porque claro, nunca se da ella misma fácticamente ni se agota, por tanto, en la efectividad de ningún ente. La presencia nos remite y nos sitúa con respecto de ella en una ubicación que de hecho ella dispone posibilitándola o habilitándola, es decir, abriéndola desde sí, ¿cómo? Por referencia, sí. Una apertura, por tanto, que se produce en la respectividad constituyente de pasado, presente y futuro. ¿A través de qué? A través de la unidad, es decir, de la referencia respectiva y, por lo tanto, de la comunicación que surge en esta diferencia, cuyo enlace se ordena, como digo, a partir de la referencia común a una unidad que se abre en su diferencia respectiva, a la diferencia respectiva de los modos en los cuales se despliega lo potencial con respecto a dicha unidad. Por eso la ausencia, dirá Heidegger, en la ausencia siempre aparece también la remisión a una presencia que se da de otro modo, ¿no? A cómo aparece la mera efectividad fáctica presencial del compuesto. Pero precisamente aquí se ve que el espacio temporal desplegado como arco entre pasado y futuro
solo haya su posibilidad de enlace en la diferencia respectiva que por referencia a una unidad, que no hemos de pensar en un caso como un género, haya su posibilidad de vinculación. Esto del género es importante, ¿no? Porque este enlace no surge a partir de ninguna suerte de entidad superior que fagocitara a ambos momentos, ninguna suerte de tiempo absoluto, en fin, sino mediante, como digo, la referencia respectiva a la unidad, a partir de la cual, mediante esta referencia, ellos mismos, estos momentos, se constituyen en cuanto tal respectivamente y de la cual, por lo tanto, necesitan como condición de posibilidad. La unidad de la entidad, de la presencia, es, por lo tanto, el a partir de donde se abre algo así como la temporalidad y a partir de la cual adquiere su dirección también cualquier movimiento. Pero tal extensión abre primeramente y ante todo como lenguaje. No podemos sumergirnos en esta cuestión, ya demasiado lo que hay en juego, pero como seguro habrá magníficas intervenciones, las ha habido hoy, por ejemplo en el caso de Rafa Moreno, en torno al papel fundamental que juega el lenguaje en la ontología del segundo Heidegger, pues tendremos tiempo de valorarlo, ¿no? Cuando decimos lenguaje hemos de entender determinación plural, respectiva y autorremitente diferencialmente. Toda estructura, de hecho, es lenguaje, dirá Deleuze. Es una topología sustancial a partir de la cual se abre la posibilidad de mensura y a partir de la cual, por referencia a la cual, se dona la posibilidad de presentarse del compuesto, es decir, del ente en tanto determinación. La conjunción de espacio-tiempo menta así lo abierto, es decir, será un extender emergente que se articula a partir de la diferencia ontológica, es decir, a partir de la diferencia entre ser y ente. Normalmente en la metafísica, causa, causado, condición y condicionado, entre otras múltiples declinaciones. De esta manera, la respectividad de pasado, presente y futuro, dirá Heidegger, es el auténtico ofrendar, dado que el ofrendado se extiende y se da siempre como posibilidad, es decir, se da posibilitado como posible, habilitado como posible. De manera que lo ente, no sé si va esto, se da delimitar. ¿Eh? ¿Lo quito? Ah. Había mucho golpe de voz, ¿no? Sí, ¿no? Es que tengo las explosivas muy fuertes. De manera que lo ente se da así delimitado y diferenciado, a su vez, en la respectividad a este ofrendar primordial, es decir, ontológicamente previo, queremos referir, de la presencia en su posibilitación, en su habilitación, en su dejar estar presente como tiempo. Pero notad que la unicidad que entra en juego, tanto en la presencia que atañe a la destinación del ser, en la historia del ser, como la que juega en el tiempo, es la misma. O sea, por eso Heidegger estaría eligiendo el estar presente como motivo y preguntaremos acerca, de hecho, de la dimensión que todo esto tiene, ¿no? Lo cual remite a su vez a la diferenciación modal, también respectiva y constituyente entre lo necesario y lo posible. Así, en definitiva, el dar que da tiempo se preserva también por su parte, del mismo modo que le sucedía a ser, en la realidad espacio-temporal que abre, es decir, en la relacionalidad recíproca que se sostiene a partir de su referencia. De ahí que Heidegger señale, dirá, el destino en el que se da el ser reposa en la regalía del tiempo. Destino que en cada caso conforma la figura de una realidad, de un mundo, y despliega una ontología a partir de la orientación diversa hacia el propio ser y tiempo, a la propia presencia de lo presente y respondiendo así a la apelación, dirá Heidegger. El destinar del ser reposa en la esclarecedora ocultante regalía del múltiple estar presente en la región abierta del espacio-tiempo. De este modo, este tiempo auténtico, surgido desde la presencia del estar presente, es decir, su darse en el cual se expropia a sí mismo también, abre y será, ante todo, sobre todo a partir de lo que hemos dicho sobre la referencialidad, abre y es ante todo, digo, historia, historicidad, es decir, vinculación referencial a esta presencia en las diversas configuraciones y figuras que inquieren por su unidad, por el ser del ente.
El ser como tiempo se da así como historia del ser, es decir, como vinculación de las destinaciones. Luego, si el ser, por otra parte, no es la entidad, pero se da como entidad, es decir, mediante su modo de ser, es decir, pertenece a la acción de la entidad, así el estar presente no sería un modo cualquiera, contra lo que pudiera parecer. No sería un modo cualquiera de darse el ser, sino quizás, y esto es lo que hay que pensar, el modo eminente de darse por cuanto se destina y se abre como historia del ser. Una historia en la cual acaecen expropiadoramente ser y tiempo como desocultamiento. Entonces, las preguntas a las que podemos vernos conducidos a partir de esta reflexión podrían ser: ¿no necesita el darse al cual pertenecen ser y tiempo de este modo, de esta acción del estar presente, en el cual se dan expropiándose, si es que este expropiarse es su esencia? ¿No necesita, por tanto, el ser también de la presencia, del estar presente y como tal del ente para llegar a lo más propio de sí? ¿No necesitará, en cierto modo, también el ser de la metafísica como historia de su olvido? ¿Y hasta qué punto? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Vamos a continuar con el mismo modo de recoger las preguntas y las respuestas que hemos instaurado desde esta mañana, la segunda sesión, de manera que, bueno, ya podéis alzar manos y vamos a ir una a una, ¿vale? Por allí, Rafa. Sí. ¿La vas a producir? Pues no sé. No preguntas, ¿no? Bueno, solo para reiterar la pregunta, ¿no? Sería ¿qué es lo más propio del ser? ¿El permanecer oculto o el darse? ¿No es la donación el redescubrimiento de la raíz común de las distintas formas de donación? Y no hay una prioridad del espacio sobre el campo para los éxtasis temporales. Bueno, gracias por la pregunta, Rafa, porque da lugar a una aclaración. Yo perdono lo abrupto quizá de haber pretendido realizar una síntesis sobre el proyecto o la posibilidad de un proyecto dentro de todos los que se podrían encontrar a lo largo del texto de Tiempo y Ser. Quiero decir, otro sería la comprensión del poema de Parménides, la discusión con Hegel a partir de ese asunto, ¿no? Yo me he decantado por esta perspectiva. En cualquier caso, pues eso, por lo abrupto quizá, de hecho, creo que he cumplido un récord para lo que solo yo me ha sobrado tiempo esta vez. Entonces, en fin. Bueno, por lo que respecta a tu pregunta ya en concreto, Rafa, es decir, efectivamente, el proyecto de pensar el ser sin el ente y de pensar el ser desde el ser, digamos, remitiría a pensarlo desde lo más propio, y lo más propio, según lo determina Heidegger, es entonces pensarlo a partir de su desocultamiento, por el cual se dona la pluralidad a través de la acción de la presencia que se juega en el estar presente, y al mismo tiempo se retrae el mismo. Pero claro, sucede efectivamente, como comentaba, que este olvido del olvido se ha cancelado. Es decir, se cancela precisamente a partir de la filosofía de Heidegger. Es decir, ya nada vuelve a ser igual en ese sentido, por lo tanto, claro, no puede repetirse la metafísica. Es decir, ni se puede, bajo mi punto de vista, profundizar o embaucarse en una suerte de lógica de la adecuación que ya no se mueve entre lo determinado e indeterminado, pero que intentara hacer honor a una aparición del olvido de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que bajo mi punto de vista cambia aquí? Cambia el sentido de esta historia del ser. Es decir, se produce un cambio, no sé si inversión, no sé si tangente, pero cambia la dirección. Es decir, para la metafísica, digamos, la cuestión consistía en una suerte de progreso o en una búsqueda cada vez más exacta, más precisa del concepto, de la manera de asir el ser, pero toda vez que se revela que la esencia del ser complica precisamente su ocultamiento y su dación, en la cual se retrae de lo
plural óntico y al mismo tiempo de la vinculación de estas diversas configuraciones y transformaciones epocales, bajo mi punto de vista lo que cambia es el sentido de esta historia del ser. ¿Por qué? Porque ahora sí son vinculantes todos estos pasados consumidos. Y no solo por ello, sino porque ese hecho, es decir, de que todas estas figuras acontecidas a lo largo de la historia de metafísica formen parte precisamente de esa esencia, acción del ser más propia, nos remiten ¿a qué? A su carácter vinculante. Exacto, a poder reunir en un espacio lingüístico, estáticamente, esos diversos momentos. Es decir, nos remite al carácter transitivo del ser, por el cual aparece como vinculante, es decir, lo pasado. Cosa que hasta la voluntad nietzscheana, o la entenderá Heidegger, por supuesto, no sucedía. No sé si respondo con eso. ¿Y tú, Nacho, lo presente es lo que existe? Desde luego, de tiempo y ser no se puede afirmar que lo presente es lo que existe. Es decir, precisamente se hacía referencia a que en la ausencia ya brillaba, o por decirlo de algún modo, o centelleaba una presencia. ¿Y lo que hay es lo presente? Y lo que hay es lo presente. Si entendiéramos el hay como algo con lo que se pudiera contar, sí, pero desde luego podemos contar con muchas cosas que no están presentes en el sentido de la efectividad, o sea, en el sentido de la realización o la efectuación empírica. Es decir, lo que hay también es el recuerdo. Luego nos movemos en otra temporalidad, es decir, en la cual se estaba siempre, por otra parte. Es decir, el pensar, de hecho, no puede salir de esa temporalidad a la que le corresponde. Pero desde luego se había concedido una primacía a lo presente fáctico. Tampoco se daba quizá respuesta desde la metafísica, ¿no?, al estatuto de la propia metafísica en este sentido, ¿no?, a qué clase de efectividad tenía. Si era la de ser meramente explicativa, que es lo que creo yo que está pensando Heidegger cuando hace la crítica a Nietzsche, ¿no? Que digamos que la voluntad llega a desvelarse como una lógica desnuda, es decir, que remite a sí misma, a su principio, a su inercia de supervivencia, pero que claro, ya no se haya descamuflado, ¿no? Se ha dejado de remitir o de camuflar bajo las múltiples figuras de un ente superior o de una entidad superior, y entonces simplemente queda una lógica que en esa inercia de supervivencia pues necesita a su vez de su incremento, ¿no?, como modo más efectivo de aseguramiento. Entonces, claro, ¿cómo pensaba la metafísica sobre ella misma? Que es la pregunta que por otra parte hace Heidegger acerca de la ciencia. Es decir, y que pone en evidencia, de hecho, la falla, es decir, el hecho de que la ciencia no puede dar respuesta científicamente de sí, que necesita acudir a otro sitio. La cuestión que surge ahora respecto a tu pregunta, y creo que es muy interesante, es si la metafísica podía dar una respuesta de sí. Sí, yo creo que si seguimos, digamos, al trazo esa interpretación que Heidegger hace de Nietzsche, a partir de la voluntad, diría que no, que la única respuesta de sí es sí misma. O sea, quiero decir que no tenía una fundamentación más que eso, pues declararse ganadora en una suerte de pugna de interpretaciones posibles, es decir, de estructuras y funcionalidades posibles. No sé si respondo mínimamente con algo de fecundidad a tu pregunta, que evidentemente Es una pregunta muy sencilla. Sí, pero la respuesta no es sencilla si es que fuera siquiera posible, ¿no? Bueno, de entrada, gracias a ambos. Enhorabuena, el esfuerzo me parece titánico en todos los sentidos. Y bueno, yo aquí juego desde la confianza, arriesgo a ser antipático, pero hemos discutido mucho estos días, está muy bien, por eso. Es una continuación de discusiones que se han dado de manera tan bella y inmediata. Contestando a Rafa, había un momento en el que has afirmado
Esto sin dudar que va a mirar en tu ponencia. Pero bueno, al fin y al cabo, después de Heidegger todo ha cambiado. Nada puede ser igual. He dicho que voy a ser antipático porque lo digo. Entre otras cosas porque ojalá fuese así, pero creo que Heidegger, en dos puntos centrales, en el curso de 1934 sobre lógica, hace una afirmación en las últimas páginas, en las que afirma que el dominio del mundo se da lingüísticamente. Todo el dominio del mundo se da en el fondo y en todo momento en el lenguaje. Años más tarde, respondiendo a Jung en el texto sobre la línea, contra ese optimismo declarado de su viejo amigo, dice, bueno, sí, tú dices traspasar la línea, pero lo que ha quedado es el lenguaje. El lenguaje en el que nos movemos sigue siendo el lenguaje metafísico. Y recuerda en esa misma carta, todo está en juego. Si el lenguaje ejecuta el dominio total y totalizado del mundo, y queda el lenguaje metafísico donde todo está en juego, me pregunto, ¿cuál es el paso, cuál es el salto, cuál es la quebradura real, necesaria y violenta, quizá, para quebrar o salir de esa discursividad metafísica que al fin y al cabo mantenemos en cada una de nuestras intervenciones? Aun comprendiendo el olvido del olvido del ser, aun visualizando la historia de las transformaciones de la verdad, seguimos manteniendo el lenguaje metafísico y lo estamos manteniendo vigente en cada uno de estos pasos, yo ahora mismo. ¿Realmente todo va a cambiar después de Heidegger hoy? Bueno, magnífica la pregunta, absolutamente pertinente. Estoy de acuerdo en que en parte queda el lenguaje en que evidentemente la facticidad y el orden de los acontecimientos diarios pues parecen remitir al hecho de que efectivamente el expolio y el inmundo presente responden a que queda y aún domina ese lenguaje metafísico. No todo el mundo ha leído a Heidegger, desde luego, por desgracia quizá, pero, y menos aquellos que tienen en sus manos seguramente pues la mayor parte del devenir y del futuro que nos toca a todos. Trump es un heideggeriano. ¿Eh? Trump es un heideggeriano. Sí, es posible. pero en el Hegel dialéctico, en esa interpretación, vamos. Bueno, entonces cuando preguntas ¿cuál es el salto necesario? Claro, realmente lo que he pretendido, sobre lo que he pretendido llamar la atención desde un inicio, ¿no? Es que este proyecto de pensar el ser desde el ser se efectúa, o se podría interpretar que se efectúa a partir de un término eminentemente metafísico, es decir, a partir de una noción o de un topos, más bien, de un lugar eminentemente metafísico como sería el estar presente o la presencia que juega en el estar presente y que bajo mi punto de vista se resume más adecuadamente acudiendo a la entidad o sustancia, la usía aristotélica. No nos vamos a meter ahí, no obstante. Claro, ¿qué ha cambiado? Es decir, cuando Heidegger hace esto, cuando Heidegger acude a este estar presente para desenvolver ese proyecto, decía, se desliza de nuevo sobre el lenguaje metafísico para realmente hacer la experiencia del fracaso a la cual se supone que atiende el despliegue de esa ponencia. Es decir, lo utiliza para demostrar que el ser es indecible, que se oculta, o realmente se juega algo más en ese estar presente. Es decir, a partir de que el olvido del olvido ha sido cancelado, es decir, ese lenguaje aparece de otra manera. Es decir, Heidegger, digamos, entiende precisamente en esa vinculación relevante que antes no existía con respecto al pasado, comprende también que en esos lenguajes, toda vez que se ha cancelado esta historia del olvido, que estos lenguajes se transforman a su vez. Es decir, que con este algo que ha cambiado con Heidegger, el propio lenguaje metafísico también da lugar a comprensiones que hasta entonces no eran posibles. Es decir, podemos pensar que un Gedachte, un Gesagte, es decir, lo no dicho y lo no pensado, va por ahí, va por esta línea. Es decir, yo personalmente, aquí sí que responder de mí, es decir, me decantaría más por aquí
que por la búsqueda de una suerte de lenguaje poético que, digamos, fuera a partir de, por supuesto, quiero decir, legítimo, por otra parte, porque los propios textos de Heidegger invitan constantemente a ello y no es en absoluto baladí. Es decir, no estoy diciendo que en esto no tenga razón, sino simplemente que me parece que ambas opciones son plausibles a su entender, ¿no? Pero me decantaría por el hecho de que el lenguaje de la metafísica y de que la interpretación que podemos hacer, es decir, que la metafísica aparece a una luz nueva. Es decir, que ya no puede ser igual, efectivamente, aun manteniendo su carácter propositivo, pero en ese carácter propositivo, es decir, en esa apelación del ser a la cual esta respondía, situándolo como fundamento, ya no leemos nosotros, no nos sumergimos nosotros en una nueva lógica del fundamento. O sea, quiero decir, sino que la leemos desde el hecho de que en el que cada transformación, respondiendo a esta apelación mediante el fundamento, está, digamos, perteneciendo a la acción desocultante del ser. Es decir, los pasados, las configuraciones metafísicas pasadas aparecen en una nueva luz. Yo creo que ese es el nuevo lenguaje, también porque, como le decía Rafa, lo que aparece es una vinculación y un carácter de transmisividad del ser que no aparecía hasta entonces. Es decir, bajo mi punto de vista, lo que hace Heidegger es devolver a Platón al ser. Es decir, a la posibilidad de que la misma lógica dialéctica que él había instaurado, digamos, no le destruya, no le fagocite. O sea, que siga teniendo una vigencia inusitada para nosotros el leer a Platón. Es decir, porque allí ya no se juega el sumergirnos en esa lógica dialéctica infinita de nuevo. Se está jugando otra cosa ya, se está jugando la posibilidad de otra interpretación porque ya sabemos qué pasa con esa lógica. Yo creo que la lectura cambia. Pero, como digo, también cabe la opción de remitirse a, quizá, a la búsqueda de un lenguaje poético que haga más justicia a lo que él llama la retirada, ¿no? Bueno, yo pediría para que hagamos algo posible, lo imposible de esta reunión, que vosotros, tanto María Antonia González Valerio como Nacho Escutia, recibierais ahora estas preguntas mías, pensando que yo no soy yo, que no os quiero nada y que además soy una alumna de 20 años. Que no eres una... Y gracias a eso entonces podría prosperar esta pregunta. Vamos a ver, es decir, no como si yo fuera a enmendar la plana de nada de lo que se ha dicho, porque entonces ya estaría arruinado de antemano lo que quiero decir, ¿no? Ante todas las preguntas y la justificación de las preguntas de la conferencia de la profesora María Antonia González Valerio, yo lo primero que pensaba es, si aún fuéramos griegos, cosa que creo que sí le ocurre al pensamiento transhistórico de la posmodernidad, no tendríamos problema en aceptar que el ser se da en el lenguaje. Y con Heidegger pensaríamos los pájaros en el aire, los peces en el agua y los humanos en el lenguaje. Es decir, que si la pretensión fuera salir del lenguaje, yo diría de antemano que me parece imposible, pero además indeseable. Una vez dicho eso, claro, el que se ve en el lenguaje lo que hay, el ser, eso obliga para la memoria de la búsqueda de la verdad, que seguimos llamando historia de la filosofía, eso obliga a tener en cuenta todas las delimitaciones de las diferencias categoriales, ya sean las categorías de la entidad, ya sean las categorías distintas de la acción, de los modos, la enología, los elementos
de lo uno y lo múltiple, los elementos de la posibilidad, la realidad, la probabilidad, y además distinguiendo transversalmente en el espacio y el tiempo, y por último en aquello que es posible e imposible, y sobre todo en relación a cómo no confundir esos ámbitos, nexos, términos, o incluso si nos resultan métodos, determinaciones, incluso si nos resultan en algunos casos insuficientes, llegar hasta tachar, como Schoenberg hace con la partitura o como Heidegger hace con el Schwarz-Frage, y entonces tacha el ser, cosa que resultaría muy derridiana, para que se vea que incluso a pesar de la tachadura, el ser tachado está remitiéndose en ocultamiento a favor del don. Pero la pretensión de salir del lenguaje para que las manos tocaran una realidad no lingüística sería olvidar que las manos humanas son lenguaje. Entonces, yo creo que todo eso, encima además atravesado por una denegación como la de la posthistoria y la transhistoria, que es la de no hemos superado nada, sino que se nos han acumulado las complejidades de esto no es suficiente porque era escolástico, esto no es suficiente si no conocemos, si la Edad Media ni siquiera la conocemos. Dejemos de mentir, no hemos leído a San Buenaventura, ni a Tomás de Aquino, ni a... Bueno, para no ser tan enfática. Una vez que ponemos en cuestión el positivismo cientifista y el historicismo, no podemos poner, porque eso sí que sería lo mismo que Murciero, no podemos poner en cuestión el lenguaje. Somos en el lenguaje, pensamos en el lenguaje. De manera que la tensión entre el concepto y la cosa me parece una caracterización kantiana. Y entonces eso estaría muy bien. Esa sería una objeción. Y también otra, muy importante, dicha desde el amor, la admiración, desde la filía, desde el respeto más profundo que siento por la obra de María Antonia González Valero y por su persona, ¿verdad? Y es esta cuestión. Se tiene que responder, porque lo transfinito de la pregunta filosófica necesita poder discutir determinaciones, necesita discutirlas y no que haya esta cosa que se ha habido en la metafísica, el preámbulo, el introito, de la antesala, del pasillo, que no conduciría nunca más que a la repetición de la misma pregunta. Precisamente porque sí somos históricos, yo creo que transhistóricos, hay que responder y someterse a la crítica de los otros. Esto en mi opinión, y espero que sí que se discuta, ¿no? En relación a lo que ha hecho Nacho Escutia, para mi gusto está muy mal hecho en relación a tiempo y ser. Y sin embargo, la explicación en el diálogo es estupenda. ¿Por qué razón digo esto, no? Heidegger desde el principio en Tiempo y Ser está diciendo que abandonar la relación del ser con el ente y pensar el ser con el ente, el pensar el ser sin el ente, es para pensarlo con el tiempo. Pues si no, no habría, pero no con el tiempo presente. Me acuerdo de un texto muy bonito de Eugenio Trías, que se llama Filosofía y Futuro, que comienza diciendo: el secreto de la entrada en el último Heidegger es la ausencia es. Claro, como ha dicho muy bien Rafa Moreno, si olvidamos que las entregas esenciales de Tiempo y Ser, pero no del protocolo, son la sincronía en vez de la cronología, el espacio como cuarta dimensión del tiempo, enlazando por lo posible a presente, pasado y futuro. Entonces, y además la tesis de el Das Ereignis es un transpropiador, porque no se da cualquiera de las dimensiones de lo que se da, eso contra la fenomenología, sin el ocultamiento. Bueno, si se empieza a explicar Tiempo y Ser por el problema de la filosofía de la historia, no podríamos nunca salir desde mi punto de vista de esa tautología. Y sin embargo, me ha parecido enormemente inteligente hacerse cargo de lo siguiente: ¿cuál es la relación entre Tiempo y Ser y el protocolo? Porque en Tiempo y Ser no está el problema ni del lenguaje,
ni de la historia del ser, no está ahí. En el protocolo sí, en el protocolo sí. Y entonces se añade, y estoy discutiendo con Hegel y con Parménides, y Hegel no ha comprendido que la nada no se resolvía jamás en ningún origen que se dejara atrás, sino que constantemente, bien, y por lo tanto Parménides no era lo que Hegel creía. Luego la historia entera de la metafísica que ha interpretado la modernidad no era aquella que... Ahora bien, las respuestas en el diálogo me parecen de una lucidez muy especial, porque nosotros ya no podemos hacer como si no hubiera habido Heidegger, no podemos hacerlo. Y realmente sí restituye, incluso vamos, que restituya lo último que decías, a Platón la posibilidad de no quedar encerrado en la dialéctica, es lo que ha comprendido Gadamer. Y Heidegger le preguntaba siempre, oye, ¿qué tal van tus trabajos sobre Platón, verdad? Bien, ese modo, Heidegger lo dice en el protocolo. Ahora podemos volver a repetir entera la historia de la metafísica de otra manera. Claro, ¿de qué otra manera? ¿De qué otro modo? No desde el punto de vista de la potencia, el poder y la superación, sino desde... Bien, pero dicho eso, y ya está, y me callo, ¿verdad? No sale la explicación al revés. Es decir, desde mi punto de vista, introduciendo el protocolo en la propia explicación de la conferencia, no sale, porque ni siquiera se vuelve necesario el espacio como enlace de los éxtasis de la temporalidad desde la posibilidad. Bueno, y dicho eso, llevo todo el día incómoda porque se hace injusticia a Nietzsche. Claro, Nietzsche no es la voluntad de voluntad y claro, eso es el monstruo que ha inventado Heidegger para hacer la depuración de su propio fascismo, ¿verdad? Ya que a Nietzsche le habían convertido en interlocutor de Hitler. No, claro, Nietzsche no es nada, el fascismo, ¿verdad? Sin el Ewige Wiederkehr des Gleichen, sin el retorno. Pero la ontología del retorno, no convertida en física, sino en metodología de las investigaciones hermenéuticas, es decir, de las investigaciones de filosofía de la historia, pues hace que justamente se produzca esa posibilidad de volver a dar la palabra a los filósofos no superados por los pasados posteriores, ¿no? A mí me parece que a mí me bastaba ya con esto que vosotros habéis dicho esta tarde para que... Claro, porque la filosofía es enorme, es enorme. Y si no fuera por ella, además, pues viviríamos en la banalidad de los poderosos. Y Heidegger no es Trump, y a Trump le mataré yo, aunque sea el último momento de un suicida pertinente. No, dijo Hegel. Pero sí que me gustaría que discutierais, porque no se discute lo bastante. Somos demasiado educados. Bueno, otros mecanismos de vigilancia de YouTube, eso que dijo la profesora es broma. Bueno, vamos a ver. Mil gracias por la pregunta o por la inquiriencia ante todo. Gracias. Sería largo discutir, gracias a Dios tendremos tiempo para ello. Yo no he descuidado el tiempo, o sea, es decir, precisamente lo que me he centrado, o el enfoque que yo he tomado para realizar estas reflexiones acerca de tiempo y ser, teniendo en cuenta efectivamente el protocolo, es que tanto el tratamiento del ser como destinarse, es decir, como acción de darse destinalmente, como el tiempo por lo que respecta a la regalía ofrendadora, es decir, son tratados a partir de este estar presente y de la presencia que en él juega. De modo tal que ambos, es decir, a partir de este tratamiento de la presencia, del estar presente, remiten a una historia del ser. ¿Cómo? Es decir, por eso yo he puesto ontología estética en el título. Es decir, porque ontología dice ser y estética dice espacio-tiempo. En los dos caminos, digamos, o los dos senderos de reflexión que en su copertenencia unida por el I, que hemos de leer como el KI griego, ¿no? Es decir, que no como mera conjunción, sino en el sentido de su respectividad de tiempo y ser, es decir, están dando lugar a esta historia del ser.
quizá no explicitada efectivamente en la conferencia, pero me parece que remitida de sobra. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en la regalía del tiempo, en la respectividad dada efectivamente a partir de la habilitación como posible que se hace desde la unidad que juega en la acción de esta presencia, del estar presente, es decir, la regalía del tiempo como acción del límite, lo que se da es historia, es la posibilidad de la historia, es decir, la posibilidad de estar remitido por el pasado y por el futuro y por lo tanto además de prever, de que se dé ese espacio donde luego ya puede pensarse el movimiento medible, mensurable de los centímetros, los julios o lo que sea, ¿no? O sea, pero en esta regalía, por otra parte, reposa esa destinación que habíamos trabajado para el ser, o sea, que habíamos, bajo la cual piensa al ser la propia conferencia, y teniendo en cuenta que en esta regalía, como digo, reposa la dación de este ser que se da ocultándose como ontología, es decir, como respuestas varias, por decirlo de un modo tosco quizá, pero como respuestas a la apelación de ¿qué? De la acción de esta presencia. Entonces, para mí, la juntura o la ligazón o el punto en el que confluyen o en el que puede interpretarse, digo, no es la única interpretación posible, no pretendo dar una interpretación unívoca de tiempo y ser ahí. O sea, quiero decir, he tenido ocasión contigo y con nuestros compañeros de realizar interpretaciones diversas desde puntos de vista diversos, especialmente a partir de del palimpsesto, del replanteamiento a Parménides, etc. Pero sí me parece que que se puede entender que donde confluye tanto tiempo como ser, tanto tiempo como regalía y ser como destinación, es precisamente en que lo que se pone en juego en la acción de esta presencia que juega en el estar presente es historia del ser, es la posibilidad de una historia del ser que entonces aparece como vinculante, entonces se abre precisamente en lo que decía en las respuestas previas, o sea, aparece, es decir, no solo que ahora nos importe, sino que aparece el carácter que el ereignis, como pertenencia expropiadora de tiempo y ser, tiene como vinculación, como nexo, es decir, como límite a partir del cual se da y se ordena esa historia, a partir del cual hay historia, en definitiva, es decir, a partir del cual se puede ahora retornar sobre ella. Porque se ha dejado atrás esa dinámica superadora del progreso, ¿no? Y efectivamente ya nada podrá ser igual. Pero sobre todo el carácter vinculante, el carácter retransmisivo que juega en el ereignis. No me podía tampoco meter tanto por tiempo como porque mi cabeza ya tampoco daba, o sea, no sé cómo decirlo, ha sido demasiado. Pero bueno, para mí en cualquier caso ambos, o sea, esa ontología, por eso de ahí ontología estética e historia del ser, es decir, porque tanto la ontología como la estética, como el espacio-tiempo, confluyen en una historia del ser y sobre todo en el nexo, en el carácter retransmisivo y vinculante que el acaecer expropiador tiene y que da lugar, por lo tanto. O sea, es algo que tú has trabajado con el término de transhistoricidad, que siempre me dices que tienes que escribir más, y que yo he interpretado por ahí. O he entendido, me ha dado lugar a pensar por ahí, pero puedo estar equivocado. Bueno, ya no. Por mor del descanso de los trabajadores, bueno, nos dicen que a las 8 debería estar esto ya cerrado y ha pasado la hora unos cuantos minutos, con lo cual, bueno, pido un aplauso para que los